provechosa. Tendremos diferentes momentos donde los organizadores habilitarán o desactivarán el audio y video. Les solicitamos que en los momentos de tener habilitada la cámara tenga en cuenta estar en un espacio guardando la privacidad de su entorno y su micrófono mantenerlo en silencio por respeto a la palabra del otro. Por cuestiones de seguridad, por favor colocar el nombre registrado en la inscripción. Esto se ajusta ubicando en el cursor en su imagen, aparecerán 3 puntos. Allí ubique el ítem renombrar y registre su nombre. Les estaremos escribiendo por interno para la verificación. Para hacer uso de la palabra, se habilitará el chat, tanto de la plataforma como en redes sociales. En este espacio, usted podrá exponer sus preguntas y opiniones generales. Tengan en cuenta que el moderador elegirá por sección 3 preguntas del público o según disponibilidad de tiempo. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan en esta nueva emisión. Gracias a ustedes esto es posible. También queremos extender el agradecimiento al equipo que se encuentra detrás de escena de la Unimonserrate y de la Arquidiócesis de Bogotá. Queremos recordar que desde el segundo semestre del año 2021 iniciamos un proceso de articulación con la Fundación Universitaria Monserrate, la cual hace parte de nuestra gran familia arquidiocesana. Adscribiéndose el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Es por ello que el día de hoy nos acompaña el sacerdote Rubén Darío Hernández, actualmente decano de la Facultad en mención. Entonces, en este momento le voy a ceder la palabra al padre Rubén Darío. Padre, ¿se encuentra con nosotros? Aquí estoy. Padre, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué oye, Jenny? ¿Cómo vas? Bien, padre, muchas gracias. Bueno, quiero saludar a todos los 44 asistentes a esta hora, darle la bienvenida a esta sesión de diálogos en la ciudad, hoy 25 de agosto. Como iglesia nos damos cuenta que el servicio que podamos prestar tiene que tener una carga profética, es decir, una carga de esperanza, porque el profetismo para nosotros tiene un contenido de esperanza. Y un profetismo de esperanza para la iglesia, y la iglesia es comunidad. La vocación nuestra es comunitaria. Y por ello quiero darles a todos este saludo en este día que el Señor nos invita a reconocernos en diálogo y en comunidad. Porque esto es lo que nos permite que nuestra posición en el mundo, nuestro puesto en el mundo, tenga un servicio de renovación y de esperanza. Hace poco yo recibía de unos antiguos feligreses una triste noticia de diálogos con contenidos de ciertas personas de iglesia que los están llevando a la distorsión de la mirada sobre la iglesia misma, sobre el papado, sobre la razón de ser de iglesia. Por eso es muy importante que nos formemos y nos formemos con unas fuentes que sean suficientemente prístinas, claras. Doy la bienvenida a todos los que van a dedicar estos minutos a esa formación a nombre de la Arquidiócesis de Bogotá, del Observatorio de la Realidad que tenemos en la Arquidiócesis y de la Unimonserrate. Bienvenidos. Agradecemos sus palabras, padre Rubén. Y ahora damos la bienvenida a nuestra invitada especial, Juliana Alejandra Triana Palomino, quien nos acompaña esta noche como moderadora. Juliana Triana es bióloga, profesional en ciencias bíblicas, candidata a maestría y estudiante de doctorado en teología. Trabaja como investigadora del Centro Fuego Nuevo de la Facultad de Estudios Bíblicos, Espirituales y de Espiritualidad de Uniminuto. Bienvenida, Juliana. Jenny, muchísimas gracias. Un saludo muy especial
para todas las personas que en este momento se integran a estos diálogos, a este evento tan hermoso que como iglesia nos convoca para generar esa mirada desde una lectura, desde una postura creyente frente a la realidad. Y pues bien, entrando en materia, todos nosotros conocemos que el mundo está en crisis y realmente es una realidad cambiante. Pues por ello, en razón de ello, esta iglesia particular quiere aportar desde una mirada sinodal para ofrecer una comprensión sobre el acontecer presente y hacer también una proyección de lo que está por venir, a partir de las herramientas que la investigación académica en teología y en la pastoral pues nos brindan. Por esta razón nos encontramos en este espacio de diálogos en la ciudad, porque queremos compartir con ustedes los resultados de 3 investigaciones muy importantes que nos generan aportes a todos nosotros en varias direcciones. En primera instancia, nos brindan elementos para iluminar el proceso de evaluación del plan de evangelización que está en la franja 2013 a 2022 y también de la planeación de la Arquidiócesis de Bogotá, y a su vez identificar con una mirada pastoral las luces y sombras de lo que acontece con un profundo sentido sinodal, de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Estas investigaciones pues hacen parte de la apuesta que el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización realiza por una continua actualización y una lectura creyente de la realidad en la ciudad-región. Y pues ciertamente los estudios se dan desde la actual articulación que ya les comentaba Jenny, entre la Fundación Universitaria Unimonserrate y el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Entonces, pues para dar inicio a este espacio, les voy a recordar brevemente la metodología de este conversatorio. Tendremos 3 ponentes y cada ponente podrá hacernos la presentación de los resultados de su investigación durante 20 minutos. Durante toda la sesión, mientras el ponente está hablando, se tendrá el espacio del chat abierto para que ustedes, los participantes, planteen sus preguntas o sus observaciones, los ecos. Y es importante que si quieren plantear una pregunta hacia un ponente, nos indiquen ahí en el chat. Mi pregunta va para el padre Martín, para el padre Jonier, para Catherine, para que de esa manera pues podamos direccionar de manera más adecuada la pregunta. Y al finalizar las 3 ponencias, se elegirán algunas de las preguntas planteadas por ustedes y las plantearemos, las propondremos a los ponentes y de esa manera pues estableceremos esa dinámica de la conversación con los ponentes a raíz de las preguntas o de los ecos que ustedes susciten. Si hay preguntas para estos ponentes, nuestros ponentes pues tendrá 3 minutos máximo para responder estas preguntas. Entonces, cuando falten 5 minutos para que se acabe el tiempo de cada ponente, yo les voy a avisar a los ponentes, es decir, cuando ya vayamos 15 minutos de ponencia, yo aviso a los ponentes para que ellos puedan pues ajustar el tiempo de su presentación. Entonces, con estas claridades, pues y más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra primera ponente. Ella es Diana Caterine Bonilla Salgado, quien nos va a compartir los resultados del estudio titulado Claves de los mundos emergentes o lo que viene en Bogotá región. Estado del arte a partir del impacto que ha generado la pandemia del COVID-19. Catherine es trabajadora social especializada en promoción en salud y desarrollo humano de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y es magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es investigadora en el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, adscrito a la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate. Catherine, bienvenida y tienes 20 minutos para que nos cuentes los resultados de este estudio tan interesante. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Juliana, por la presentación y a todos los presentes, bueno, por acompañarnos como siempre en este espacio. Le voy a pedir el favor a Jenny, que está como anfitriona, me permita compartirme la pantalla.
habilitarla para poderles compartir la presentación. Mientras que esto lo vamos aquí solucionando, yo les voy a ir contando. Bueno, para iniciar, y quiero contextualizar de manera general en dos sentidos esta investigación. Primero les voy a hablar de algunos elementos metodológicos para que ustedes tengan un poco de idea de esto, de dónde surge, y así presentar esos resultados en dos perspectivas. La primera es mencionar las generalidades de las tendencias identificadas y concluyo con algunos elementos puntuales de las claves que se consideran esenciales en el futuro de la ciudad-región. Entonces, desde este marco metodológico hay que tener en cuenta que este estudio se revisó. Estos son lo que vamos a presentarles hoy. Estas tres son estados del arte. Son una investigación netamente cualitativa, hermenéuticas, donde los tres investigadores, cada uno toma una línea específica, que son los productos que les vamos a plantear el día de hoy. Esto lo hablo a nivel general para que todos tengan esta claridad. En este sentido, desde el marco metodológico hay que tener en cuenta que este estudio revisamos 146 artículos científicos de reflexión, unos de opinión de expertos de las ciencias sociales, donde planteaban una mirada sobre los mundos emergentes o lo que viene para Bogotá región a partir del impacto que ha generado la pandemia del COVID-19. Estos documentos revisados son publicados entre el año 2019 al 2021 y se encontraron en los repositorios virtuales del Ministerio de Ciencias y revistas de acceso abierto. Permítanme un segundo, no sé si pueda ya compartir pantalla, creo que ya. Listo, les voy a compartir por aquí para que puedan visualizarlo también de una manera general, lo que les voy compartiendo. Con el fin de darle una línea a esa lectura, esos hallazgos, se orientó desde un planteamiento de los ámbitos, lo que se denomina ámbitos sistémicos de la realidad social. Para el desarrollo de este estudio, tuve en cuenta tres ámbitos. Son 5, pero en este caso manejamos 3, que fueron el macrosistémico o el ámbito sociológico o sociocomunitario, que hace referencia a las sociedades y las comunidades, que es donde está todo el tema de la estructura, la infraestructura, la supraestructura. El ámbito mesosistema o psicosocial, al que hace referencias a las organizaciones y grupos, y el específico, que es el microsistema o el ámbito psicológico, que hace referencia a los individuos. En este sentido, la tendencia en estos ámbitos, no voy a entrar como a explicarles por motivo de tiempo, ya les invitaré a que lo puedan profundizar en el artículo. Les pedimos que por favor silencien sus micrófonos, muchas gracias. Y aquí, ¿qué encontramos? Una tendencia, la tendencia es ese cúmulo de información que más sobresale ante los demás, ¿sí? Aquí encontramos que el cúmulo fue en ese ámbito sociocomunitario, acá, donde la variable, su tendencia estuvo específicamente en este tema de lo económico, de la ecología y el urbanismo, y también, obviamente, por ver razones en el tema de la sanidad. Aún así, en estos ámbitos se identificó una tendencia transversal que permea a todo lo que ustedes ven aquí en estos ámbitos, es el tema irreferente al cuidado de la naturaleza, que está ubicado en la variable de la ecología y urbanismo. Y asimismo lo referente al desarrollo de las tecnologías, las cuales se hacen presentes de manera implícita y explícita en todas las reflexiones sobre el futuro de la humanidad. Teniendo este marco general, ya entro a comentarles esas claves puntuales. Y quiero iniciar esta parte recordando esta frase de Joaquín Salvador Kim. ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? Bueno, a esto voy a hacer referencia. ¿Por qué? En las dos claves específicas que aquí yo les menciono, la primera aquí les voy a ir contando una a una qué significa eso de la interconexión, la codependencia e interdependientes. Una conciencia ecológica hacia las agendas mundiales y ajustes de sistemas. Bueno, ¿a qué dice esto? Hay que tener en cuenta que la naturaleza ha dejado una lección muy grande durante años a todos. Los científicos han realizado estudios sobre esa conexión entre las plantas.
han encontrado evidencias sobre la existencia de una conexión comparable con la sinapsis de las neuronas humanas, siendo entre ellas un soporte de vida al encontrarse en esas diferentes etapas de evolución. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitan las unas a las otras para poder vivir, ¿sí? Pero sin perder su independencia en la determinada especie. Ahora bien, en este dicho que esta conexión va ampliando esas redes con los seres humanos, quienes hacemos uso de todos estos recursos para poder sobrevivir en el planeta, convirtiéndose en una interconexión, que esto hace referencia a una conexión entre todos y una ecodependencia, que refiero a ese estado de necesidad recíproca con la naturaleza, es decir, una ecodependencia entre los seres vivientes. Es de esta manera por lo que la alteración de uno de los seres, ¿sí? Si afecta, va a afectar a los demás. En el caso, por ejemplo, de la pandemia del COVID, del cambio climático, son algunos ejemplos, ¿no?, de afectación en esta interconexión y de la ecodependencia con la humanidad, ¿sí? Que aunque uno se define de una manera independiente para su desarrollo, necesita del otro para su crecimiento. Esta relación coexistente se ve afectada por las decisiones de nosotros como seres humanos en esa capacidad de elegir y de manejar esos usos de los recursos naturales. En este sentido, advierten que en definitiva para el cuidado y la preservación de esa vida terrestre, se requiere tomar medidas y posicionar el tema en las agendas políticas de manera global y con mínimos para ir hacia un mismo objetivo, que es salvar todo ser viviente en el planeta. En sí, salvar al planeta, en medio de las crisis pues, pasadas, presentes, y todo indica, y les voy a hacer aquí mención a uno de los autores, a Orrego, que me llamó mucho la atención lo que nos dice: la solución es global y requiere de una reformulación radical de las relaciones norte-sur en ese marco de un multilateralismo democrático, ¿sí?, que apunte a la creación de estados nacionales en los cuales lo social, lo ambiental, lo económico, todos aparezcan interconectados en el centro de la agenda. La urgencia de la apertura concreta y activa de una conciencia ecológica se hace indispensable en este punto. Para ello, aporta redefinir esas relaciones que se dan entre las personas, la comunidad, las instituciones y generar un empoderamiento mutuo. Las sinergias que también sobresalen entre los autores es profundizar esa empatía humana en la salud y en la educación. Aquí solamente las dejo mencionadas. En definitiva, y en concordancia con los diferentes postulados, el estar en sinergia, interconectados, es un punto en común que se encuentra como solución presente y futuro de la crisis con afectación mundial. Algo que también llamó mucho la atención es que la frecuencia alta que advierten con cifras de los peligros son alarmantes y seguirán llegando con el abuso humano a la naturaleza, seguirán llegando estos peligros. También aquí dejo preguntas totalmente abiertas en esta reflexión que les comparto. Si nos están llamando a hacer esas agendas mundiales, a tener esa interconexión entre todos, Colombia y nuestras regiones particulares, Bogotá en esta situación, ¿estaríamos preparados para ese cambio de sistemas, para entrar en una agenda mundial? La sostenibilidad, la calidad de vida, el bienestar, ¿realmente estaría garantizado en esa transición para toda la población? ¿Estaríamos dispuestas, sí, estaríamos dispuestos, las empresas, las instituciones, las organizaciones, todos, en asumir nuevos ajustes que afecten nuestras ganancias para llegar a una equidad? Bueno, lo dejo allí como reflexión para todos. En ese otro punto clave para ese contexto que nos espera es la revolución tecnológica, la ética ante la robotización de la humanidad. ¿Qué refiero con ello? Es evidente y todos sabemos que el avance tecnológico es una realidad y requiere una especial atención en la manera como se convierte en un eje transversal y de impacto perdurable
en todos los ámbitos del sistema social, en la educación, en la salud, en la economía, entre otros. Ahora bien, estos avances tecnológicos que postulan los diferentes autores requieren que los científicos y la comunidad en general la implementen y a su vez se beneficien. Pero para ello se propone que todo parta a partir de una, porque todo se haga a partir de una ética digital, ¿sí? Como un punto de partida inicial en esa relación entre el ser humano, la tecnología y la naturaleza. Y puedan tener esa convivencia sustentable, sostenible en todas sus partes. Y se convierta en opción de la construcción y ese desarrollo humano. Ahora, la inquietud que surge en la inversión de la tecnología y la mediación con la ética en su uso e implementación es identificar cuál es el aporte al desarrollo humano. Aquí quiero referirme a otro de los autores, a Valladares, que nos dice que esto lo denomina como un nuevo humanismo pospandemia, que su fin es hacer una integración efectiva entre la tecnología como mediación y no como fin en sí misma, y expresa que para entender y emprender este humanismo se requiere fundamentar desde una ética digital como base para toda la reflexión en torno al ser humano y la relación con la tecnología y la naturaleza. También se manifiesta la importancia de determinar y mediar la convivencia enmarcada por la tecnología, ya que está enmarcada por unos estilos de vida presentes y de las futuras generaciones, porque se está pasando de una realidad de incertidumbre a una confrontación del humano, a una digitalización de la vida humana que transita de unas lógicas antropocéntricas y que van dando un paso a nuevas lógicas ecocéntricas del pensamiento complejo y se pasa al pensamiento computacional y del espacio físico a la temporalidad territorial y de la sociedad 1 a una sociedad 3. Y lo que también llamamos a una industria 4 y a una red 5G. ¿No? Entonces, este es un desafío, ¿no? Entonces, en ese desafío, en la mediación del uso de la tecnología para el aporte a ese desarrollo humano, no se puede desconocer las debilidades y peligros que acecha ese uso indebido de la misma, ¿no? Que es el caso de esa construcción de la ciudadanía digital, de todo esto que hemos estado inmersos, que pasa y se presentan el tema, por ejemplo, del ciberacoso o el sexting, entre otros, como por mencionar algunos. Entonces los autores nos advierten de un peligro que lo denominan, que es un peligro en la revolución tecnológica que se está llevando a una degradación humana. Voy a tocar algunos elementos de este concepto que lo ha planteado Tristan Harris y Randyman Fernando, ellos son cofundadores del Centro para la Tecnología Humana. Y ellos, ¿qué nos dicen? Ellos describen que a medida que se han ido mejorando y actualizando todas estas máquinas, aquí como podemos verlo, ¿no? También se ha ido degradando a los seres humanos y es de una manera cíclica. Entonces ellos nos advierten un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo en la mejora tecnológica, pero no se prestó atención a los cambios que están produciendo en el cerebro. Por ejemplo, entonces los diseñadores dicen, hacen todo lo posible por atraer esa atención, ¿no? Usan brillos, usan pues otros trucos que afectan directamente al cerebro, como los deepfakes, que son videos con personas aparentemente reales, pero son modificados con inteligencia artificial. ¿No? Entonces, por ejemplo, la interrupción repentina con las notificaciones, propagandas en todas las redes sociales, eso pues distrae más. Y eso cambia los niveles de atención. Y se vuelve una manera cíclica de querer hacer lo mismo, ¿sí? En el espacio de interacción virtual. Entonces, cuando se compite por esa atención, por los likes, por los me gusta, ¿sí? Comenzamos a decir cosas distintas, a usar otro lenguaje, a subir cierto tipo de fotos que llamen más la atención. Y todo eso, pues, beneficia a los algoritmos. ¿Mm? Es de esa manera que cada vez que en el nuevo ciclo se es más vulnerable y se hace más rentable a las empresas.
resultando una carrera por llegar hasta el fondo de nuestro tallo cerebral, que saca lo peor de nosotros mismos y que cada vez incluye menos pausas, menos reflexiones y menos meditación, porque estamos ocupados reaccionando todo el tiempo. Esto también nos lo dice alguno de los autores, Blasco, en ese sentido. Entonces, él también nos dice que a su vez este ciclo va a seguir afectando la sociedad, la comunidad, el encuentro con el otro, porque va a crear una rivalidad. Como lo mencionan otros autores, la tecnología que divide la sociedad no es humana, está degradada. Es una cuestión para pensar, ¿no? Si el avance tecnológico aporta a la eliminación de esas desigualdades e injusticia social o nos va a seguir abriendo brechas sociales con una lógica económica pues actual, un sistema igual. Te quedan 5 minutos, Catherine. Perfecto. Y si realmente se quiere aportar para que el futuro sea diferente, es educarnos al respecto, ¿no? Y actuar de manera concreta y consciente. Hay dos elementos que aquí los dejo en mención para hablar de esa revolución tecnológica. Uno es resignificar y desarrollar otra comprensión del desarrollo humano. Porque la crisis y problemas locales que seguirán aconteciendo nos va a reflejar diversos retos, ¿no? Afrontar en cada ámbito va a seguir siendo un reto para todos comprender eso, pero el concepto de desarrollo es un concepto que evoluciona, pero no puede perder su fin y dejar a un lado el tema de lo humano. Entonces se hace un llamado a volver el tema del desarrollo humano, volver nuevamente a ese concepto y repensarlo. Y recomunalizar la vida social. ¿A qué hace referencia esto? Es a que se requiere reconstruir ese tejido social, reforzar la cohesión social, el sentido de pertenencia, fortalecer las autonomías, reconfigurar el tema del poder, promover la participación y el empoderamiento de las comunidades para que seamos gestoras de nuestra propia solución. En conclusión, a nivel general, esto es lo de comunalidad, también es una invitación y son unas reflexiones que nos hacen las ciencias sociales, que se debe intentar hacer una proyección, ¿no? Sobre lo que vendrá para el mundo, viéndolo de una manera más humana y solidaria. A pesar de que ellos lo ven y toda la apuesta del futuro es desde esa mirada favorable, también hay que tener en cuenta que hay unas situaciones actuales, ¿no? No hemos terminado la pandemia, hay una guerra entre Ucrania y Rusia, tenemos altos índices de inseguridad, situaciones particulares, el tema de la polarización, etc. Entonces son cúmulos de situaciones que se requiere ser discutidas una a una, con la conciencia de las causas y consecuencias y dar una solución particular. Aquí también quiero hacer mención a una frase que indica Boaventura de Sousa Santos, que nos dice que hay que entender que afrontarnos problemas modernos por los cuales no hay suficientes soluciones modernas, pero al mismo tiempo estamos obligados a pensar esas soluciones aunque no se haya pensado. Hay que seguir creando. Reconocer el dolor profundo de la humanidad, que se está viviendo un sinfín de pérdidas. Se inicia en una época de la sanación post-COVID, es otro elemento que necesitamos tener en cuenta. Y esa intervención multidisciplinar que requieren en nuestros contextos particulares. Es allí donde también necesitamos ir. Es un grito a los científicos. Estamos a tiempo de detener la destrucción, de cambiar el rumbo, para que el planeta Tierra pueda proveernos de la grandeza de sus frutos para vivir. El futuro no está escrito. Lo construimos juntos, paso a paso, aquí, ahora, en el presente, encontrando el justo medio entre la esperanza y el miedo para enfrentar el camino derrotero. Como nuevamente menciono a Boaventura, si tenemos solo miedo, desistimos. Si tenemos solo esperanza, nos descuidamos. Muchísimas gracias. Catherine, muchísimas gracias a ti. De verdad que un ejercicio muy bien elaborado y me encanta estos espacios porque le mostramos a toda nuestra querida comunidad que
pensar la vida eclesial, pensar la pastoral, implica esto, ejercicios de sentarnos a leer, de poner la teología en diálogo con las demás ciencias humanas y sociales, hacer ejercicios de lectura crítica, pero también poner la fe en el ruedo. Entonces me encanta porque miren, un ejercicio interdisciplinar, todos los elementos que nos arroja para leer en contexto no solo lo que nos está aconteciendo, sino, yo sé que ustedes se dieron cuenta de esos detallitos, sino cómo el tema de la sinodalidad entra de manera importantísima aquí. O sea, podemos analizar la sinodalidad a partir de este informe del estado del arte que nos plantea Catherine, como un proceso también eco. O sea, la sinodalidad también es un proceso de eco, de poner la vida en el centro para caminar juntos, y yo me quedo con esto de recomunar la vida social. Si aprendemos a caminar juntos, no solamente nuestra iglesia como pueblo de Dios dará pasos hermosos, sino también lograremos contagiar de ello al mundo entero. Entonces, si ustedes quedaron impactados, así como yo, con este estado del arte, pues escríbanos en el chat, escriba sus preguntas, escriba sus comentarios y por favor, ayúdenos a enriquecer con su opinión también y con sus preguntas este bello ejercicio de coloquio. Continuamos con este bello ejercicio. Catherine, muchísimas gracias, ya volvemos contigo. Y ahora le cedemos la palabra al padre Jonier de Jesús Montoya Castaño. Él es doctor en teología del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las ciencias del matrimonio y de la familia, que es también pues la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Actualmente, el padre Jonier de Jesús es párroco en San Martín de la Caridad y es docente del programa de teología de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate. El padre Jonier nos va a acompañar hoy con los resultados del estudio titulado Las claves proféticas del contexto actual. Como bien lo decía el padre Rubén, nuestra profecía es una profecía de esperanza, así que vamos a ver estas claves proféticas en este contexto. Padre Jonier, tiene 20 minutos, bienvenido. Muchísimas gracias, Juliana, gracias, Catherine, y gracias a todos ustedes por querer compartir este espacio de encuentro, de reflexión crítica, de reflexión teológica sobre la realidad. Quisiera, ya habiendo escuchado el título de este ejercicio investigativo, claves proféticas en el contexto del Nuevo Mundo, proponer como tres puntos, tres aspectos. El primero es ubicar a grosso modo la investigación. Segundo, insistir un poco en qué significa el título, claves proféticas en el contexto del Nuevo Mundo, cómo se ubica y qué categorías teológicas nos permite comprender la pretensión de esta investigación. Y tercero, algunas conclusiones después de un ejercicio de reflexión documental. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta es una investigación de un año que tiene una índole netamente cualitativa y que busca precisamente generar un estado del arte a partir de un tema, de un interés común, en este caso, la categoría signos de los tiempos. Se trata de una revisión documental que bebe de tres grandes fuentes. Las primeras fuentes son estudios e investigaciones sobre estas claves proféticas, aunque el término que se encuentra normalmente son signos de los tiempos, y aquí un apoyo significativo será autores de un centro teológico, Manuel Larraín, adjunto a la Facultad Teológica de la Universidad Católica de Chile, de los cuales hay varios documentos, varios autores en los cuales insistiré y de los cuales propongo estas reflexiones, como Eduardo Silva, como Virginia Scull. Un segundo grupo de documentos, obviamente se trata de documentos del magisterio que abordan este tema sobre las claves proféticas o signos de los tiempos, particularmente posconciliares. Y tercero, algunos documentos, algunas reflexiones de tipo teológico y pastoral, entre ellos, por ejemplo, Carlo María Galli da un aporte significativo a nuestra investigación. Ese es el contexto general de la investigación. Segundo, ¿qué significa el título? ¿Cuáles son los alcances de esta investigación, de esta preocupación? Cuando hablamos de claves proféticas en el contexto del Nuevo Mundo,
inmediatamente hay tres dimensiones, hay tres aspectos. Primero, hablar de claves proféticas. Cuando hablamos de claves proféticas, insistimos en aquellos puntos que nos permiten comprender la realidad debido a los gérmenes de esperanza y transformación que están detrás de ellos. Propiamente el término claves proféticas no se encuentra como categoría, pero lo que entendemos como claves proféticas sí aparece a través de una gran categoría teológica que se llama signos de los tiempos. Y para esto, sin querer demorarme mucho en esta parte, me parece que es fundamental porque a partir de la comprensión de qué significan signos de los tiempos podemos entender un poco las conclusiones de la investigación. Cuando hablamos de signos de los tiempos, estamos hablando primero de una categoría bíblica. El Señor mismo ejemplariza, al menos está por ejemplo en San Mateo, cuando dice que hay que aprender a discernir los signos de los tiempos, hay que aprender a leer en los acontecimientos la presencia del reino. Todo esto hacía parte de una apocalíptica judía, en las cuales Jesús estaba circunscrito precisamente por la expectativa del Mesías, pero el Señor emplea esta palabra, signo de los tiempos. Signo de los tiempos como reflejo de algo que acontece, como signo de una presencia que ya es germen del actuar de Dios. Este texto nos justifica bíblicamente el uso de la expresión, de la categoría signo de los tiempos. Sin embargo, digamos que cayó en el transcurso de la historia en una especie de silencio y de olvido, y fue retomada posteriormente en el marco del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, en la Constitución Apostólica Humani Salutis, en la cual convoca al Concilio Vaticano II, el Papa insiste en la necesidad de recuperar una lectura creyente de la realidad, una lectura que interprete los acontecimientos en un mundo contemporáneo con grandes cambios, muchos cambios favorables al pensamiento de la Iglesia y otros que obedecen precisamente a una época poscristiana. Entonces el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II y dice que su interés es precisamente generar una visión de la Iglesia hacia adentro, quién es ella, y segundo, hacia afuera, cuál es su lugar en el mundo. Y aquí es donde comienza a entrelazarse la lectura interpretativa de los signos de los tiempos con la tarea evangelizadora de la Iglesia que es permanente. Posteriormente, el Concilio Vaticano II, en numerales como el 4, el 1, el 4 y el 11, deja ver esta intencionalidad, recupera esta idea, insistiendo el documento del concilio Gozo y Esperanza, que es necesario responder a las esperanzas, a las tristezas, a las angustias y a las preocupaciones del hombre de hoy. Y por eso utiliza la categoría signos de los tiempos. Esta invitación del Concilio Vaticano II es recogida por el pensamiento latinoamericano en los diversos documentos, pero especialmente en Medellín. En Medellín, en el numeral 13, aparece una idea genial y dice: no es posible una evangelización que no tenga en cuenta el contexto y la historia. La evangelización no puede ser ni atemporal ni ahistórica. Eso hace parte de esa sensibilidad por preguntarse siempre la Iglesia cómo evangelizar mejor, cómo actualizar ese hoy del mensaje evangélico, que es un mensaje de verdad para el hombre de todos los tiempos. En ese sentido, también el documento de Aparecida retomará esta categoría signo de los tiempos, con esta misma intencionalidad, descubrir lo divino a través de los signos de lo que está transcurriendo en el hoy de la historia. En ese sentido, entonces, el signo de los tiempos tiene una implicación bíblica, tiene una larga, profunda reflexión magisterial y termina convirtiéndose en este tercer punto en un ejercicio, llamémoslo, de interpretación. Es decir, gracias al uso del magisterio reciente de la categoría signo de los tiempos, esta se convierte en una clave profética, se convierte en una categoría teológica que permite reconocer cuáles son los lugares teológicos y los nuevos lugares teológicos entre ellos en la historia para comprender el actuar de Dios. Con signo de los tiempos, entonces, ¿qué entendemos? Para resumir y finalizar este primer punto. Entendemos que son los signos donde Dios acontece, donde el reino se le revela, así sea de manera incipiente. Signos de los tiempos se convierte entonces en un término
a la intencionalidad de la Iglesia por discernir evangélicamente los aconteceres del hombre concreto, con sus contextos, con sus historias, con sus narrativas. Y esto posteriormente, no lo tocaré ahora, pero lo indico, se convierte en un cambio de un ejercicio teológico, de una hermenéutica teológica, es decir, en un modo de operar teológicamente a partir de un ejercicio de discernimiento de la realidad. Esto es un gran cambio porque normalmente la teología procede de un orden deductivo, parte de las ideas, de la revelación obviamente que es su esencia fundamental. Pero este viraje, esta transformación permite colocar en diálogo también con una teología deductiva, llamémoslo así, porque lee la historia, entiende la historia, además que reconoce que en la historia Dios actúa, Dios está presente. En ese sentido, claves proféticas viene representado por esta gran categoría, signos de los tiempos. ¿Qué hacer con esos signos de los tiempos? Pues reconocer en el contexto el nuevo mundo, es decir, la novedad que Cristo trae. Cuando hablamos de nuevo mundo, no hablamos solamente de un mundo contemporáneo, no solo hablamos de transformaciones de tipo sociológico y cultural. Cuando hablamos de nuevo mundo, hablamos de la novedad que trae Cristo y que sigue estando presente en la historia. Esto es lo primero que hay que indicar. Segundo, cuando en el ejercicio se indagó sobre cómo desde la teología, desde la pastoral, desde el magisterio, se aproximan a la categoría signos de los tiempos, nos dábamos cuenta que había una intencionalidad común y era la revalorización de la historia, la revalorización de los aconteceres. Es decir, aparecía la intencionalidad de realizar una significación teológica de los acontecimientos. El Concilio Vaticano II trajo un gran cambio y era mostrar a una iglesia que se definía y que se comprendía a sí misma, pero también un esfuerzo de la iglesia por comprender el mundo, por interpretar el mundo, por no generar una visión como apologética y a la defensiva, sino una cuestión de apertura. Y esto está presente, lo indicaba ahora desde Juan 23, y lo hemos visto en el magisterio reciente y particularmente con el Papa Francisco, esa apertura de la iglesia. Es una apertura que siempre tiene un grado de complejidad, porque a veces se malinterpretan esas aperturas o los alcances de esta. Pero en el fondo siempre hay una intencionalidad y es colocar en diálogo fe y cultura. Colocar en diálogo una tradición cristiana que sigue estando presente, pero que dialoga con un ambiente secular, donde en ocasiones hay otras prioridades. Y aquí es importante insistir entonces que cuando hablamos de signos de los tiempos, hablamos de los signos que hacen presente a Dios, porque hay signos y transformaciones actuales que son un antirreino. Es decir, que son una oposición al proyecto de reino, que son una oposición a la concepción del hombre integral, a la antropología teológica del hombre. Por eso, no todos los cambios son signos de los tiempos. Signo de los tiempos hace alusión a aquello que realmente representa el actuar de Dios. Con este segundo punto quería insistir entonces la particularidad de la intencionalidad detrás de este ejercicio teológico y pastoral. Paso al último punto, y es que compartir brevemente, después si el diálogo nos lo permite, podemos profundizar, pero insistir en cuáles fueron como los signos, qué signos proféticos, qué transformaciones sociales, qué eventos del acontecer hoy pueden ser significados aún más, pueden ser comprendidos en su significación teológica, en su ser acontecimiento de un Dios que se ha encarnado en la historia y que sigue actuando en ella. Lo primero es el fenómeno urbano. Aquí aparece un autor, es doctor, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, que se ha interesado desde hace mucho tiempo en el tema sobre el fenómeno urbano. Y sobre esto aparece el reto de la evangelización de la ciudad. Primero, ¿cómo entender que hemos cambiado? ¿Cómo entender que nuestra cultura ha cambiado? Un dato, por ejemplo, que lo tomo del DANE, por ejemplo, los informes del 2018, donde se dice que aproximadamente solo el 22.9% de la población sigue en el campo, mientras todos los demás estamos en ambientes rurales o semirurales. Esto dice que la ciudad se ha convertido en un eje particular
que reta la evangelización. Y esto puede tener dos miradas. Una mirada, y lo dice Niño Suba, precisamente el autor que menciono, es que puede ser visto como un fenómeno complejo, porque la ciudad marca un cambio, determina un cambio. La ciudad revela un contorno secular complejo y amplio, una gran demanda de pareceres, de ideas, una mezcla de cosmovisiones, y genera un reto para la evangelización. Las grandes ciudades, las construcciones, llamémoslo así, verticales, solo las meras construcciones ya van indicando un modo como se requiere cambiar la evangelización, que normalmente es muy horizontal, es decir, muy de tú a tú, muy de relaciones, muy con el templo en el centro. En cambio, las grandes edificaciones dificultan, lo sabemos los agentes de pastoral, esta evangelización. Por tanto, ese fenómeno urbano puede ser visto como un reto, como un problema, como una adversidad, o puede ser visto desde otro ángulo, desde un elemento totalmente positivo. Y aquí cito a un autor, Carlo María Galli, sacerdote y teólogo argentino, quien tiene un texto del 2014, dice: Dios vive en la ciudad. ¿Cómo reconocer que Dios vive en la ciudad, que Dios actúa en la ciudad, que pese a las transformaciones hay una gran posibilidad de cambios? Y por eso la evangelización en el fenómeno urbano se convierte en un signo de los tiempos, porque es un signo de transformación, es un llamamiento a la evangelización de la iglesia y a que cambie sus estructuras, algunas estructuras pastorales y evangelizadoras, pero sobre todo porque va dando nuevas oportunidades. La ciudad da nuevas oportunidades para evangelizar. Y por eso, de alguna manera, da como las pistas. La misma ciudad, si uno rastrea los cambios, las transformaciones, si uno es atento a esos cambios, a las celos del hombre de la ciudad, puede reconocer cómo la misma ciudad va dando las pistas de cómo requiere y urge ser evangelizada, modificando ciertos grandes cambios. Ciertos modos tradicionales en la evangelización de la iglesia. Un segundo aspecto dentro de lo que podríamos llamar una clave, un signo de los cambios de los tiempos, es la opción preferencial por los pobres, que en ocasiones es una expresión muy desgastada, que ha sido politizada y que a veces tiene muchos sesgos sociológicos, y que en cambio termina siendo un signo permanente, de los signos de los tiempos y una clave fundamental para comprender el quehacer de la iglesia. Y esto por tres razones. Primero, porque hablar de la opción preferencial por los pobres o los pobres como lugar teológico, pues es obedecer a una intencionalidad del mismo Jesucristo. El Señor en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, indica: yo he venido a evangelizar a los pobres. Y eso no excluye a los demás, pero es que se trata de mis últimos, a los excluidos, a los no tenidos en cuenta. En ese sentido, los pobres como lugar teológico terminan siendo, no sociológicamente, sino teológicamente, un lugar especial, porque no se trata de la pobreza como falencia sociológica, como carestía, sino como dinámica interna. El pobre representa una actitud interior de disponibilidad. El pobre es aquel que siempre tiene sed de Dios y por eso no lo conforma el mundo. De hecho, recordemos un poco el tema de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, es decir, de aquellos que saben discernir qué es lo definitivo y qué es lo temporal. Esto Padre, le desde un quedan orden, 4 minutos. Gracias, Juliana. Eso desde un orden, llamémoslo teológico. Esto no desconoce, sin embargo, el tema de la pobreza, entendida como injusticia social, como discriminación presente. Porque si el Señor llama a los pobres, y la presencia de su reino y la actualización de su reino es precisamente que los pobres se encuentren con el Evangelio y con la plenitud que les libera, pues si siguen existiendo pobres, si sigue habiendo discriminación e injusticia, significa que el reino todavía está por venir para ellos. Y eso implica unas transformaciones de tipo social, cultural, político y económico, pero particularmente una manera de entender la iglesia. De hecho, el Papa Francisco insistía en eso, en Gaudium, Evangelii Gaudium, por ejemplo, él dice: yo quiero una iglesia pobre y para los pobres. Es decir, una iglesia capaz de escuchar el grito de los últimos, de los necesitados, de los excluidos. Una manera de compartir con ellos la riqueza del Evangelio. Bueno, habrían otros detalles, pero paso al tercer punto, que se trata
del cuidado de la casa común. En esto hay un tema de unión con Catherine, y es que hay una sensibilidad actual. Eso es un signo de los tiempos realmente. Hay una sensibilidad, una preocupación generalizada sobre el cuidado de la casa común, y esto tiene diferentes, digamos, perspectivas, a veces desde un ámbito meramente político, científico, pero también la preocupación por la supervivencia. Aquí el tema de la casa común, y voy a resumir, es que toca dos temas. El tema de la casa común como preocupación implica primero que la teología tiene algo que decir, que la iglesia tiene algo que decir frente al cuidado de la casa común. Es decir, la fe puede aportar una reflexión significativa sobre el cuidado de la casa común. De hecho, se habla de ecoteología, una teología, una ecología vista desde un ámbito teológico. Entre otras cosas, porque una adecuada comprensión de la casa común nos permite recuperar el verdadero sentido de la teología de la creación y del lugar del hombre en ella, que no es simplemente un dominador despótico, sino un cuidador, un sembrador. Hay que recuperar eso. A la iglesia se le ha criticado que por colocar al hombre como encima de la creación se le dio derecho de destruir todo lo creado, y no es así. Una verdadera teología de la creación, una antropología ecoteológica, coloca al hombre como cuidador. Y esto ha estado presente en la doctrina social de la iglesia, pero particularmente ha tenido mucho énfasis con el Papa Francisco en Laudato Si y Querida Amazonía del 2020. Esto es lo que aporta la iglesia. ¿Por qué es un signo de los tiempos? El cuidado de la casa común, porque generalizó la conciencia ambiental. El Papa Francisco dice que hay una interrelación, todos dependemos, todos nos necesitamos. Y esto hace entonces que se realice un llamamiento a lo que podría ser llamado una ecología humana y una corresponsabilidad común. El tema del cuidado de la casa común convoca a la iglesia como signo profético, primero, para optar por los pobres. Hay una relación profunda, y lo dice el Papa Francisco, entre abuso del medio ambiente y pobreza. Normalmente en los lugares donde hay más abuso y maltrato del medio ambiente es donde más pobreza hay. El grito de los pobres es el grito de la tierra y viceversa. Segundo, es un signo de los tiempos porque llama a un diálogo interreligioso. Todos estamos invitados y estamos convocados para este cuidado común. Y tercero, porque de alguna manera hay una demanda de justicia social. Detrás del descuido, del daño al medio ambiente, hay lo que podría ser llamado un ecocidio, no solo un suicidio a lo ecológico, sino que de alguna manera revela y reta una ética del cuidado que siempre es tan urgente de poder vivir. Aquí recordamos a Leonardo Bosch, por ejemplo, el cuidado esencial, que es esa manera de cuidar el otro y cuidar lo otro. Y lo último, ya lo mencionaba Juliana ahora como una pista, es el tema de la sinodalidad. Es el cuarto signo profético que logré identificar como insistencia de los documentos de esta revisión documental, y que precisamente es denominada como un signo profético. ¿Por qué la sinodalidad? Porque no se convierte simplemente en una práctica aislada, sino en un ejercicio de identidad de la iglesia. Y esto es muy importante. La sinodalidad no es un ejercicio ajeno a la iglesia, es una práctica muy antigua, que fue después retomada especialmente por Pablo VI cuando instituyó el Sínodo de los Obispos, y que ahora recientemente el Papa Francisco ha recuperado cuando ha propuesto entre el 2021 y 2023 por una iglesia sinodal, un sínodo sobre la sinodalidad. Y ya los tres aspectos de ese sínodo son significativos. Apunta a una iglesia en comunión, una iglesia participativa y una iglesia en misión. El mismo documento preparatorio para el sínodo dice que es un ejercicio de memoria, de participación, de escucha y de discernimiento de todo el pueblo de Dios, no solo de la jerarquía. Detrás de esta visión de sinodalidad hay una visión eclesiológica de todo el pueblo de Dios propia del Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde los laicos no simplemente son escuchados, sino que hacen parte de esas dinámicas de transformación de la iglesia. No como un ejercicio democrático, pero sí como un ejercicio de comunión, que es mucho más rico todavía. Esos son los cuatro grandes aspectos. En general, hay muchos otros elementos por tocar, pero serían estos cuatro
estas 4 claves proféticas las más significativas. Muchas gracias, Juliana, y gracias a ustedes. Padre Johnny, a usted muchísimas gracias. Nos ha regalado una excelente definición de signos de los tiempos. Está excelente esa clave, aquello que sea expresión del reino, del acontecer del reino de Dios. Eso es un signo de los tiempos, ¿no? Y aquello que sea antirreino también nos debe confrontar y debemos estar alertas para no dejarnos confundir, ¿no? En esos elementos y recordamos fenómeno urbano, opción preferencial por los pobres, cuidado de la casa común y la sinodalidad. Son los 4 grandes rasgos, 4 claves proféticas que en este estudio el padre Johnny nos regala y ahorita en la sesión de preguntas podemos entrar a profundizar un poco más. Así que de nuevo muchísimas gracias, padre, y vamos ahora con el padre Martín Gil Plata, quien nos dará una iluminación muy bella y es la siguiente: las claves del magisterio del Papa Francisco sobre el carácter profético. El padre Martín es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente es párroco en Santa Gema Galgani y docente e investigador del programa de teología de la Fundación Universitaria Monserrate, Uni Monserrate. Así que, padre Martín, bienvenido y estamos supremamente felices y ansiosos de escuchar esos grandes resultados que usted nos va a compartir hoy de estas claves del magisterio del Papa Francisco sobre el carácter profético. Bien, gracias. En primer lugar, no se trata solamente de unas claves, es una clave. Es tratar de leer en una clave de sistema uno de los aspectos que podrían llevar a una lectura transversal del magisterio del Papa Francisco. Entonces voy a tratar propiamente la clave de la profecía en sus escritos. Uno podría pensar, estaré pendiente del tiempo, que la enseñanza del Papa Francisco es fragmentaria. Podría citarse muchos temas, pero quizás sea conveniente una lectura desde una clave, que es la profética, que haría como de hilo conductor de todo su pensamiento. Esta lectura es tan solo una propuesta hermenéutica, pueden surgir otras, puede hablarse de pobreza o de amor o de reconocimiento del otro, también de sinodalidad, todo depende de, en una lógica de poliedro, desde donde se empieza la lectura. En este caso, la propuesta del artículo es sencillamente comenzarla desde la profecía. Quisiera compartir pantalla para tener para presentarles el texto. No sé si aquí está, lo puedo hacer ya desde aquí. Entonces, un segundo, por favor. Tengo aquí el artículo de profecía del Papa Francisco. Pregunto si ya lo están viendo. Aún no, padre. No, señor. Jenny, Necesitaría... si nos puedes colaborar asignándole al padre Martín rol de cohospedador. Padre, intente nuevamente, por favor. A ver. ¿Ahí ya lo tienen? ¿No? No, padre, aún no. A ver, dice, usted es coanfitrión ahora. Ya parece que allí debe aparecer. Voy a mirar desde la... A ver, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, creo que no. Les voy a quedar debiendo el texto hasta el momento. No lo encuentro cómo ampliarlo a todos. A ver, nuevamente intento desde aquí. ¿Me están viendo mi pantalla ya? No, padre, todavía no. ¿Verdad? A ver, ahí. Ahora sí. Ahora sí, bueno, entonces, perdón el analfabetismo tecnológico. Bueno, entonces vamos por aquí donde estábamos. Bien, ya está, ¿verdad? Perfecto, sí, señor. Bueno,
Primero, pues pensaríamos entonces que el Papa suele hablar más con ciertos signos. De hecho, la misma elección de su nombre es un signo. Él ha dicho que se refería esencialmente a San Francisco de Asís. Y en alguno de los textos habla justamente del signo más conocido de su vida, es cuando él se despoja de su ropa como miembro de la familia Bernardone y dice que ya no llamará padre, sino a su Padre del cielo, y se deja arropar por el manto del obispo en la plaza de Asís. Un hombre que se desnuda de todo su pasado, de todas sus posesiones, de toda su posible riqueza como mercader, y que encuentra en la pobreza su manera de ser en la iglesia, su manera de existir. Y se acoge bajo el manto de la iglesia, que en este caso está simbolizada por el obispo. Entonces vamos a encontrar en el Papa Francisco unos gestos particulares, unos gestos concretos que dan lugar a toda una teología, tanto en las grandes palabras como en las acciones más pequeñas, en los gestos más cotidianos que expresan una teología interiorizada en la acción. En este caso, además de la elección de su nombre como Francisco, está una divisa de la Compañía de Jesús. No olvidemos que el Papa es jesuita, que dice non coercere a maximo, continere tamen a minimo, divinum est, que se podría traducir como no dejar de mirar los grandes ideales, tenerlos siempre presentes, pero fijarse en los detalles más pequeños. Eso es algo divino, es algo religioso. Entonces, en la regla, en la forma de los jesuitas, está el conservar el gran ideal, por ejemplo, de la misión, pero está aquel signo de aceptar concretamente un lugar dentro de aquella misión en pobreza, en obediencia, en castidad. Es decir, no abandonar las palabras grandes que se necesitan, pero atenerse al lenguaje pequeño y cotidiano que lo concretiza. Entonces el artículo sigue sencillamente dando unas pautas para la reforma de la iglesia. Es importante entender que el Papa Francisco habla permanentemente de una reforma personal, de una reforma de la curia romana, por ejemplo, en algunas cosas muy concretas, y al mismo tiempo habla de una reforma de la iglesia en su conjunto, en los sacerdotes, en los laicos, en los religiosos, en toda la realidad que nosotros llamamos generalmente iglesia. Muy bien. Va entonces a hablar allí de del núcleo fundamental, que es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. De esta idea saca consecuencias prácticas para la predicación. En ella no debe circunscribirse a aspectos secundarios, sino que debe entender estos desde el centro del mensaje de Jesucristo. Únicamente contemplando las verdades de la fe en su relación intrínseca, es posible hacer que vuelvan a resplandecer en su belleza originaria y en todo su atractivo. Solo así puede difundirse de nuevo la fragancia del Evangelio, dice el Evangelii Gaudium. No se trata de establecer un principio excluyente al que quepa recurrir para eliminar o descartar como menos vinculantes las llamadas verdades secundarias o aparatosas, Sperrig. Lo que el Papa Francisco busca es un principio hermenéutico inclusivo y sobre todo un objetivo pastoral de la predicación con cuya ayuda desea entender en toda su belleza intrínseca y hacer resplandecer de nuevo el Evangelio entero e íntegro. Esta cita está tomada de Scanone, José Luis Scanone, me parece, esta cita, no, perdón, de Walter Kasper, está tomada allí. Es decir, que a partir de un principio, el Papa incluye muchos otros, quiere hacer a través de un gesto concreto, una exposición de todo un programa de la iglesia
que se está permanentemente reformando. Bueno, una indicación interesante que pude recuperar en el artículo está justamente de José Luis Scannone, según la cual la perspectiva de Francisco debe leerse con un teólogo anterior que es base para todas nuestras investigaciones actuales, que es Romano Guardini, que fue jesuita, luego pasó al clero diocesano, creo que es su biografía. Él es de 1895 a 1968, influenciado por la Compañía de Jesús, pero pues, se integró en el clero diocesano, y la doctrina espiritual de San Ignacio de Loyola, de la insistencia en lo concreto como un modo particular del cristianismo. Romano Guardini utiliza una forma alemana, una palabra alemana para hablar permanentemente de este recurso, de este itinerario del cristianismo que lo llama el Gegensatz, que es pasar siempre del ideal a su concreción histórica, de la concreción histórica a la revisión según el ideal. Es muy interesante lo que Guardini allí dice sobre la necesidad de revisar permanentemente nuestras acciones concretas a lo largo de la historia según el ideal cristiano, y cómo el ideal cristiano solo tiene existencia propia si lo realizamos como cristianos en la historia. Esa es una de las posturas, de las ideas de Guardini que desarrolla más el Papa. Bueno, allí más adelante el artículo trabaja sobre algunas intuiciones del Papa Francisco sobre la teología como una idea que la puede regir diferentes gestos proféticos, diferentes acciones que realiza la Iglesia. Solo las voy a enumerar para que tengamos más tiempo el debate. Habla del tiempo superior al espacio, es decir, aquello que está consolidado es solo un momento en la historia. Aquello que nosotros percibimos ahora debe vincularse con lo que ha existido y con lo que existirá. En este caso, toda fijación en el tradicionalismo o en las añoranzas del pasado, o al mismo tiempo en volcarse hacia el futuro y dejar toda la tradición, no es conveniente en la teología. Él dice que debe abarcar todas las épocas y mirar cómo esto afecta nuestro presente. Se toman las concreciones pastorales no como algo definitivo ni como algo que uno deba ir hacia adelante o hacia atrás, sino en el presente mirar cómo ellas van evolucionando con serenidad y poder tener la sabiduría de adaptarlas para el momento que tenemos, que es sencillamente el ahora. Otro principio que el Papa Francisco utiliza, los estoy enumerando un poco rápido, es aquel de que la unidad prevalece sobre el conflicto, que está muy relacionado con el tema de la sinodalidad. En cuanto todos nosotros sabemos que hay pluralidad de pensamientos, de posiciones en la iglesia, pero que éstas reconducen no a una permanente oposición, sino a la posibilidad esperanzadora de la unidad. Y que esa unidad genera al mismo tiempo, en la caridad, genera posiciones múltiples, que no tenemos que aspirar a una permanente unidad en todas las cosas, sino que la unidad es como un recurso permanente que está jalonando nuestras opiniones, nuestros modos de percibir los problemas pastorales, la teología en general, la verdad sobre el hombre. Esto no tiene que llevarnos a una verdad única permanente, sino a una unidad que conduce nuevamente a otras oposiciones, y bueno, que el Espíritu nos va guiando hacia esa verdad concreta, pero no la podemos poseer, sino aspirar a través del conflicto, digamos, que vivimos cotidianamente. Pero en la teología no existen solo esas no reconciliaciones, sino que apunta a un pensamiento reconciliado y a una vida reconciliada. Ese es un segundo principio del pensamiento del Papa Francisco. Por aquí tenemos otra palabrita, perdón, que estoy siguiendo. El tercer principio es que la realidad es más importante que la idea.
Bien, cuando se hablará en el momento de la sinodalidad, no es discutir sobre las impresiones que uno tenga del mundo, sino efectivamente acercarnos a la realidad del mundo, a cómo están aconteciendo las cosas. Si el cristianismo es eso que llamaba Guardini de lo abstracto concreto, pues nosotros estamos permanentemente leyendo, escuchando, sintiendo el mundo y mirando la verdad de Cristo, cómo se concretiza en un mundo real. No nos elaboramos una ideología, sino que miramos esa revelación del Señor y no queremos poseerla, una pureza angélica, lo nombra el mismo Papa Francisco, sino realizarla en la concreción histórica que nos toca vivir. No tampoco nos fijamos en una relativización de todo y dejamos que nada importe, sino que mantenemos esa verdad de Cristo que nos va guiando a través de las concreciones de nuestra historia. No le profundizo allí mucho, tendrían ustedes, solo los invito a leer mi artículo para poder tenerlo tener una idea más amplia. El cuarto principio es la superioridad del todo sobre la parte y la suma de las partes. Me parece esto importante justamente también en el ámbito sinodal, porque comienza a ver el Papa Francisco la urgente necesidad, que ya el concilio lo había previsto, de un diálogo entre lo local y lo global. Ahora que Catherine hablaba de incluirnos en una agenda mundial, también aquí el Papa da la vuelta y dice, bueno, no solo lo global, sino mirar que lo local no queda ahogado en las discusiones globales, lo local recupera su voz, lo local tiene unas especificidades de pensamiento que no deben perderse en digamos, en un diálogo entre entidades que son realmente diferentes. La diversidad, la diferencia, aquí recupera su voz. Es lo que el Papa finalmente, para esta parte, habla sobre el poliedro, es decir, entender todas las categorías de pensamiento en un diálogo permanente que reconduce a la unidad, pero vuelve a la pluralidad, que tiene en cuenta todos los lugares, lo trae a lo global y vuelve a lo local, que no permite una fijación en un momento de la historia, sino en una línea de tiempo que no podemos prever, sino siendo fieles coherentemente al presente y en un sentimiento de que no estamos solamente fijándonos en una parte de la historia o de la tradición o de una verdad cristiana, una sola de ellas, sino que debemos aspirar siempre a la globalidad y a la coordinación sistemática de lo mejor que podamos hacer, de tener la verdad siempre expresada de un modo coherente en lo concreto, pero al mismo tiempo ligada a las expresiones grandes de la dogmática cristiana. Muy bien, eso nos permitiría, hacer la presentación general, mirar cómo estos principios que se van articulando, esta forma de ser de la teología, de la vida de la iglesia, está presente en una de las decisiones del Papa Francisco de llamar a toda la iglesia a ser una iglesia que muestre en sus actos concretos la verdad de Cristo. Eso es lo que el artículo conduce hacia esto, decir que en la manera en que nosotros vivamos un cristianismo significativo, un cristianismo coherente, un cristianismo profético, ese se convierte para nosotros en toda una línea de reforma, de transformación de la iglesia, de manera de expresarse de la teología. La profecía para Francisco, y con eso conecto con lo primero que decía yo del artículo y también termino con mi exposición, son los gestos concretos que reflejan la grandeza abstracta, digamos, del cristianismo, pero que no puede existir sino en los gestos más cotidianos a través de una pobreza, de una coherencia, de una sensibilidad a lo global, de una sensibilidad a los grandes cambios globales que nosotros estamos viviendo, pero que recurre siempre en el cristianismo a la opción del yo, de la persona que está llamada a ejercer una
vida cristiana a convertirse y a una comunidad que al mismo tiempo asume a esas personas que auténticamente viven una puesta en común de su fe, que la comparten, pero siempre a partir de la coherencia personal y a vivir la oposición permanente, el diálogo, el sino del camino juntos de una existencia cristiana permanentemente anclada en la historia, pero con la mira puesta en la revelación de Cristo. Allí vuelvo a la frase de no dejar de mirar los grandes ideales, pero convertirlos proféticamente en acciones concretas, personales y comunitarias. Es eso. Padre Martín, muchísimas gracias. Me hace recordar usted también aquella tarea de pasar de las formulaciones a los imperativos, ¿no? Viendo el imperativo como aquello que me involucra y a partir de eso que usted nos comentaba, de los gestos, ¿no? Los pequeños gestos que en una realidad muy concreta se van haciendo fuente de vida. Pequeños y grandes se van haciendo pues foco también de transformación. Muchísimas gracias, Padre Martín, también al Padre Jonier y también a Caterine por todo esos aportes y por esa investigación, ese ejercicio investigativo en estas tres vertientes que ha sido tan rico y que nos nutre como Iglesia Arquidiocesana también a todos nosotros. Vamos a dar entonces el paso a las preguntas. Tenemos preguntas muy interesantes por parte de nuestros participantes. Entonces, me voy a permitir leer una pregunta que le plantean a Catherine a partir de su exposición. Catherine, preguntan si, Ruth te pregunta, ¿hay un plan o proyecto que ayude a los padres de familia en esa importancia del concientizar a los bebés y a los niños respecto al uso de la tecnología, celulares, control de pantalla, etcétera, para no generar en ellos una especie de adicción, ¿no? Que pues termina generando problemas de socialización y déficit de atención? ¿Hay un proyecto que pueda estar encaminado a prevenir esto? Ruth considera que esto es algo básico, que todos que se tenga clara pues esta situación. Pues Catherine, te cedo la palabra. Vale, muchísimas gracias a Ruth por la pregunta, padres por su participación. Y bueno, respondiendo a la pregunta, hay que tener en cuenta que los niños, las niñas en su primera infancia tienen unas características particulares en su proceso de formación, ¿sí? Que muchas veces como padres de familia o cuidadores o acudientes de ellos, pues omitimos. Entonces vamos a lo práctico y a lo fácil del momento, ¿sí? Entonces el niño está molestando, está llorando, démosle el celular. El niño está, póngale la tablet. El niño está, póngale el videíto en el televisor para que el niño baile y no moleste, y no. Bueno, entonces, digamos que es un tema de pauta de crianza. Entonces, yo no te puedo decir en este instante que tengo a la mano un proyecto donde esté estipulado esto, pero sí conozco que el tema de pautas de crianza, del manejo que se le debe dar actualmente a todo este tema de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, están siendo, los psicosociales están dando estas pautas, ¿no? De no poner al niño más de 5 minutos después de en ciertas edades frente a un computador, frente a un aparato de esto, ¿sí? Entonces, de consultar, es de averiguar. Una de las cosas que nos hablan los autores en ese tema de la degradación humana es que debemos informarnos, ¿sí? Informarnos, preguntarnos, indagar, investigar, leer, preguntar, ir a las fuentes para que no nos tomen, digamos, como por sorpresa todo este tipo de elementos que causan daño a la persona humana, ¿no? Obviamente en todos los diversos ciclos vitales. Entonces, es a la invitación. Gracias. Caterina, muchísimas gracias. Luz Marina le plantea esta pregunta al padre Jonier
y es que si todos estos elementos de apertura, de los cuales el padre habló como esas claves, tienen que ver con la sinodalidad, toda esta apertura al otro, al pobre, cuidado de la casa común, el fenómeno urbano, ¿en qué medida está relacionado con la sinodalidad, padre? Muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que podría verse como una clave sinodal si entendemos que siempre la sinodalidad es caminar juntos. Es decir, en ese sentido, los signos proféticos, todos son una manera de comprender cómo el hombre responde en la historia a ese proyecto de Dios. Como decía el padre Martín, que no es un proyecto ideal, sino que se hace concreto, porque el mismo principio de la encarnación lo manifiesta. Entonces, todos confluyen hacia esa intencionalidad de responder a ese proyecto de Dios, donde cada uno tiene su parte y donde cada uno es integrado, no simplemente como una ficha, como un número, sino realmente en su individualidad y especialmente en su posibilidad de participación, porque en esto se entiende que no somos sujetos pasivos, sino sujetos activos. Entonces la sinodalidad tiene esa clave. Entonces, en ese sentido, se podría pensar que sí. Sin embargo, cuando hablamos de claves proféticas, en vez de ser la sinodalidad el tema común, que como comento, podría pensarse, si se entiende como caminar juntos, más bien estas claves proféticas tienen una base, y es cómo Dios, que actúa en la historia, no deja de revelarse, es decir, hay una revelación definitiva, es una revelación que cambia el mundo, y por eso hablamos de los signos proféticos del nuevo mundo, porque es el Señor el que transforma las realidades, pero que esas revelaciones se van dando paulatinamente, que van haciendo parte de la misma construcción del sujeto. Es decir, la verdad de Dios, que es solo una, el hombre la va comprendiendo profundamente a lo largo de la historia. En ese sentido, el mismo hombre va asumiendo dentro de sus búsquedas, sus deseos, cuáles son las nuevas formas, y por eso necesita inteligencia espiritual, discernimiento, para comprender cómo Dios actúa, qué está pidiendo en cada momento. Y eso es una tarea de la iglesia en general, pero la novedad es que es una tarea de todo el pueblo creyente, todos los fieles. Muchas gracias, padre Jonier, así es. Y tenemos una última pregunta para el padre Martín Gil. Padre, le planteé el siguiente cuestionamiento. ¿El principio de unidad implicaría o en qué términos el principio de unidad implica también dar una mirada a la diversidad cultural y religiosa desde la propuesta del Papa Francisco? Bien. Eso estaba al comienzo cuando se habla del Gegensatz, la oposición. Es decir, que no se puede, digamos, si atendemos solo a la pluralidad, algunos principios se nos quedan colgando. Necesitamos al mismo tiempo aspirar a una humanidad conjunta o a un sentimiento, a una noción de lo religioso en cierta manera conjunta, como una opción de diálogo. Sin embargo, eso siempre nos devuelve a la concreción de nuestras convicciones religiosas. Pongo un ejemplo. Siempre podremos coincidir con otras personas de otras religiones, otra forma religiosa, con elementos comunes en la expresión de su religión. Todas las personas oran, todas las personas tienen un sentimiento de providencia, un sentimiento de guía, de superioridad de lo espiritual sobre lo material, etcétera. Puede haber esto, pero siempre nos ubican en algunos puntos concretos de la experiencia cristiana de cada tradición religiosa. Pero yo no puedo ni renunciar a lo propio de cada tradición, ni tampoco renunciar a lo que puedo encontrar de común con otras experiencias religiosas, con otra forma estructurada de religión. También veo allí que me preguntaban si esto tiene que ver con derechos humanos, etcétera. Le digo que sí, o sea, eso es justamente la dinámica de Guardini. Dice, pues no deje de aspirar a los derechos humanos, pero pues mire la forma en que usted trata a un empleado en su fábrica. O mire cómo usted trata a la persona que le trabaja por días en su apartamento.
Entonces, no hable solamente de derechos humanos, que es un ideal grande, sino mire lo mínimo, la manera como usted trata al prójimo, a la persona que tiene bajo su contrato, etcétera, o la persona que usted dice amar, mire cómo la está tratando. Entonces, el gran principio se concretiza y al mismo tiempo me devuelve hacia lo general. Perfecto, Padre Martín, muchísimas gracias. De verdad que son tremendamente iluminadoras, no solamente las respuestas, sino los estudios que ustedes han hecho y se convierten en una especie de degustación para que nosotros en cada una de nuestras comunidades generemos este tipo de diálogos y comentemos. Ciertamente el Concilio Vaticano II nos regala a la Iglesia un método entre muchos que hay para trabajar en teología, ¿verdad? Pero nos regala un método bien interesante y que Latinoamérica lo ha acogido y lo ha desarrollado de una perspectiva bien bella, y es el que lo conocemos coloquialmente como el método ver, juzgar, actuar, ¿no? Digamos que es esa metodología que el Concilio Vaticano II adopta para acercarse a la realidad, ¿verdad? Y aquí en este ejercicio investigativo la estamos realizando. A partir de las 3 investigaciones que el padre Martín, el padre Johnny y Catherine han realizado, nos han planteado una forma de ver, una metodología para el ver, un ejercicio de ver. Pero, pues, ellos no pueden hacer todo el trabajo, ¿verdad? A nosotros nos corresponde ahora continuar con el ejercicio de ¿qué? Del juzgar y del actuar. Y el juzgar lo hacemos lógicamente desde los criterios que nos ha permitido el ver y desde el recurso a la revelación, al mismo ejercicio crítico de la fe y todos los elementos que tenemos a nuestra disposición para hacer un juicio, un análisis que nos permita determinar orientaciones, líneas de trabajo para hacer operativo todo esto que hemos visto. Así que las 3 investigaciones que hemos escuchado hoy, cuyos artículos podremos leer posteriormente, nos han puesto de frente hacia la realidad. Una realidad que es cambiante, una realidad que es diversa, una realidad que es plural. ¿Y qué es esa? No podemos decir, Dios, cámbiame el escenario, tráeme otra realidad. Es esa. Y con esa tenemos que trabajar, ¿no? En ese sentido, simplemente y brevemente, recordemos el texto de Génesis. Cuando el texto de Génesis nos presenta la labor creadora de Dios, no dice que cambió el escenario para pasar de un caos a algo ordenadito y cambiemos el escenario. En esa situación surgió la vida. De ahí pasamos del caos al orden. Así que esta realidad, por más desafiante y temerosa que a veces nos parezca, allí está la luz, ahí está el espíritu aleteando, suscitándonos vida. Pero nos corresponde a nosotros. ¿De qué manera vamos a generar estas dinámicas de transformación en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración, en nuestra comunidad religiosa, en nuestras comunidades eclesiales, en nuestros lugares de trabajo? Allí es donde como creyentes nos jugamos la vida y donde pues hacemos visible también a Jesucristo. Así que, Catherine, te cedo entonces la palabra. Muchísimas gracias, Juliana. Y antes de cerrar, quisiera hacer un breve comentario frente a ese tema de la diversidad cultural, que es un punto que no alcancé a tratar, pero lo vamos a profundizar en el foro interreligioso, en el foro de libertad religiosa y libertad de cultos que se va a realizar el 1 de noviembre. Estén atentos a esta convocatoria. Sale desde la subdirección de libertad de la Secretaría de Gobierno, y nosotros también pues vamos a estar allí participando en ese tema que están hablando. De hecho, el tema, un bracito pequeñito, solamente por dejarles mención, es el tema del futuro, en tema de la espiritualidad. Nos hablan de una religión y una espiritualidad múltiple. Y los dejo solo con esto para cerrar. Dios ha muerto, proclamó Nietzsche, pero Dios no puede morir. Y esto es una cosa que sabemos los Piscis. Esto es una frase de Cueto,
es un youtuber que habla y está haciendo también análisis en este sentido. Y los dejo allí para que puedan luego indagar y profundizar en este tema. El 1 de noviembre vamos a estar participando acá con este tema de la religión y la espiritualidad múltiple. Gracias, Juliana. A ti, Caterina, a ti muchísimas gracias. Y pues invitarlos a que divulguemos este tipo de eventos en nuestras comunidades, porque de esa manera construimos también comunidad creyente que genera conocimiento de manera conjunta, de manera colaborativa, y de esta manera es que vamos haciendo posible todos los cambios y las transformaciones. Recordemos que Dios cuenta con cada uno de nosotros allí donde estamos. Allí donde tú estás, eres iglesia, eres representación de la iglesia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en los lugares donde te congregas con los hermanos, en la parroquia, en el templo, diversos lugares que utilizamos para compartir nuestra fe. Allí el Señor cuenta contigo para ser fermento de evangelio y de construcción del reino de Dios. Así que muchísimas gracias a todos por sus respuestas, por sus aportes, y en el chat estamos dejando el link para retroalimentar este espacio. Para nosotros es vital escuchar sus sugerencias, sus opiniones, aquello que de pronto podemos ajustar, podemos cambiar o podemos incluir. Realmente pues el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, precisamente en su identidad, pues tiene ello, ¿no? Estar al servicio de un observatorio permite ver todo un panorama, así que todas sus sugerencias y recomendaciones las tendremos muy presentes para todo este proceso, y pues somos enviados, queridos hermanos, somos enviados a seguir aportando en este proceso eclesial, en este proceso de ver juntos, juzgar juntos y actuar juntos para que la transformación sea siempre a favor de todos. Con un abrazo y con un saludo especial para todos y cada uno de ustedes, entonces le cedo a Jenny la palabra en este momento. Bueno, Juliana, muchísimas gracias, y a todos nuestros expositores del día de hoy. Ya entonces, para finalizar, agradecemos su presencia en este espacio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y recuerden, tenemos una invitación muy especial para el día de mañana a las 7 de la noche. Tendremos un conversatorio sobre empatía y sinodalidad. Tenemos una invitada especial. Ella es teóloga de Brasil. Y los datos se han enviado vía chat, o se estarán enviando vía chat en este preciso momento. Estén atentos, también próximamente tendremos presentación de la nueva edición de la revista Faro. La próxima semana encontrarán en nuestro canal de YouTube el video completo de este conversatorio. Ya pues para finalizar, entonces muchísimas gracias para todos y bendecida noche. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes Muchas también. gracias. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. todos. Qué alegría Gracias. verlos. Mm. Gracias.